Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Welcome to our second week in a row of La Trifecta. We were doing every other week, and this Saturday is the Travers, along with the Forgo, the ballerina, the Alan Jerkins, the personal ensign, the sword dancer. It is a really big day at Saratoga. Plus, we have our debut show for Breeders' Cup in Vivo, covering the Pat O'Brien at Del Mar. So we're going to talk a bit about that later. But first off, on the top of our list is going to be the Travers. And we're going to be joined tonight by special guest Joe Migliori to talk about his recent success at the Fasig-Tipton New York bred sale. So great to see him off to a good start. Claudia, ¿cómo estás? Hola amigos, bien, bueno, yo estoy literalmente llegando del aeropuerto, estaba corriendo para llegar a la Trifecta, así que todavía ando como en el outfit de aeropuerto, suéter tipo pijama. Amigos, feliz de estar con ustedes nuevamente, como lo decía Annise, luego de estar haciendo la Trifecta una semana sí, una semana no, vamos ahora 2 semanas consecutivas porque tenemos creo que un fin de semana espectacular de carrera. En Saratoga tenemos el Travers Stakes, el día central en las carreras de Saratoga. Además del Travers Stakes está, como lo decía, el ballerina, donde vamos a ver correr además en la competencia van a estar Essential Quality, Gamín, Letrusca, van a haber muchísimos ejemplares que a todos nos gusta, no en la misma carrera, en diferentes, pero les estoy hablando de algunos de los ejemplares que vamos a ver correr este sábado. Y además de eso tenemos en la noche la primera transmisión de You Win Your In en español para las Breeders' Cup, y vamos a estar todo el equipo, nosotros tres, más el Potro Roberto y Manuel Aguilar, que van a estar acompañándonos mañana sábado. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, yo iba de vainita, así, de vainita, y llego a estar en vivo aquí con ustedes. Así que feliz de estar acá. Cuéntame, Darwin, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muy feliz y contento de estar el día de hoy con ustedes, preparado ya para lo que será la Breeders' Cup en vivo, algo que me contenta muchísimo. Y bueno, nada, preparado para lo que es este gran día de carreras en lo que es el hipódromo de Saratoga. Gamín, Letrusca, Swiss Skydiver, Jackie's Warrior, Life is Good, Essential Quality. O sea, la cream de la cream corre esta semana en Saratoga y no nos podemos perder. Claudia, nuestro amigo Willy dice, queremos ver a Claudia en Nueva York, Saratoga. Lamentablemente no estamos en Saratoga, todos nosotros estamos en casa, pero espero que el próximo año el equipo de la Trifecta puede estar en Saratoga dando entrevistas. No solamente dando entrevistas, sino que transmitiendo las carreras en vivo. Esa es la meta. Pero bueno, yo justamente me estoy regresando a Nueva York. Todo el mundo me dijo, Claudia, Nueva York es al Travers, es mentira. No, yo en verdad iba a la mudanza de mi hermana. ¿Y divertiste? ¿Qué comiste? Y acabo de llegar de viaje. Sí estuve en Nueva York, pero... Hello. Creo Annise. que... Sí. Annise, si tú estás preparada, ¿tienes tus lunch chat ganadores? Yo tengo mi long shot para el Travers, pero honestamente voy a estar aquí estudiando las otras carreras mientras estamos hablando. Voy a hacer el Game Time Picks porque no tenía tiempo más temprano para estudiar todo. Ahora escuchamos a Claudia. Claudia, ¿escuchas todo? Ya va. ¿Ya? Pero tuve que cambiar el wifi, ya va. Creo que okay. Ya, ahora sí. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Sí, Darwin, has estudiado mucho, has pasado todo el día estudiando las carreras. Sí. Qué bien, qué bien. Yo de verdad que las estudié todas, quedé encantado porque todas las carreras están espectaculares. Gamín, no sé si va a ganar Gamín, pero de verdad que es un gusto poder tener estos caballos tan grandes corriendo y que sea algo especial
¿me entiendes? Cuando tú puedes ver a Gamín, cuando tú puedes ver a Swiss Skydiver, Whitmore, Jackie's Warrior, Jackie's Warrior Letrusca. con Letrusca, Life is Good, que está invicto todavía, era el favorito en la ruta al Derby, tuvo problemas y de repente sucedió lo que sucedió, que ya todos sabemos, pero ahora en la cuadra de Pletcher pudiera ser que Life is Good regresara como los grandes. Sí, es verdad. Yo creo en la que carrera de Allen Jackers, Jackie's versus Drain the Clock por tercera vez, pero no lo pude leer. Oh, perdón. Pero Life is Good es la nueva edición en la cuadra Pletcher. No duermas en este. No te duermas, no se duerman con Life is Good. Mira, yo creo honestamente que estas carreras de esta semana no son ni para jugar ni apostar, son como para sentarse a verlas y disfrutarlas todas, porque todas están buenísimas. Este sábado va a ser un día. Tenemos a Joe Migliori y tenemos a Poker, porque estuve toda la semana en Nueva York y bueno, me extrañó. Así que va a estar con nosotros durante el show. Y nos va a decir qué le gusta a él. A ti te gusta Life is Good, ¿verdad? Porque es un corre como tú, durísimo. Hace mucho tiempo que hemos visitado con nuestra mascota, Poker. Poker es... Poker tiene una... Poker tiene sus fans. Pues Poker tiene su fan, ya Poker es de la Trifecta, completamente. Y me extraña su mamá. Dice, buenas noches a los amigos de la Trifecta, Darwin y Las Vegas, Claudia y Annise. Saludos desde Maracay. Saludos desde Tucupido, la tierra de Jaramillo, Jackie's Warrior y Essential Quality, dos fijos. Darwin, ¿quién te gusta? Hablamos ahora sobre el Travers. ¿Quién te gusta sobre el Travers? El Travers es una carrera que de verdad pareciera que todo está listo para que Essential Quality siga su ruta a ser el tresañero del año, el caballo de 3 años del año. Pienso que no va a tener problemas. Me agrada como el ejemplar. No es ni siquiera difícil acertar que va a ser uno de los caballos que sean más jugados el sábado. Uno de los más grandes favoritos del sábado puede ser este Essential Quality, y yo creo honestamente que él puede ganar la carrera muy fácil. Solamente tengo miedo de un solo ejemplar, que es el número 1, el que monta Ricardo Santana, Midnight Bourbon, porque no hay velocidad en la carrera y él puede salir a hacer un paso de carrera falso, un tren falso en la competencia y poder venirse de punta a punta. Pero Midnight Bourbon ya me tiene cansada, porque es un caballo pero él nunca corre una carrera mala, siempre es como segundo, tercero, primero, tercero, entonces sí, tienes que usar a él en tus apuestos. Pero es como que un caballo constante que se ve increíble, porque yo cuando estuve en el Preakness lo vi y era el caballo que se veía mejor. Trabaja increíble, pero luego en la pista siento que no muestra todo lo que muestra en el establo o en el físico o en los trabajos. Y por eso es que Midnight Bourbon es como otra vez. O sea, yo recuerdo, sé que en las carreras he visto su trabajo y digo, wow, este caballo va a ganar, pero, y digo, wow, y en el Preakness no, me cansé de decirlo, lo dije demasiadas veces, este es el caballo que mejor se ve, o sea, indiscutiblemente, se veía mejor que los mismos Medina Spirit y que los de Buffer en ese momento, que eran como que lo que más estaban causando sensación por todo el revuelo, además de que venía de ganar el Kentucky y todo ese tema, se veían increíbles y yo decía, Midnight Bourbon se ve mejor que todos estos caballos. Y tampoco había velocidad en el Preakness, tampoco había velocidad y ese caballo no pudo. Entonces es como, por esa razón yo considero que Essential Quality sí es verdad que va a ser súper favorito, sí es verdad que no va a pagar nada, pero yo creo que si van a jugar Pick 6, Pick 5, Pick 4, este es el caballo que hay que colocar en línea, porque
si te vas a arriesgar a colocar una línea en esta es la carrera de él, a mi parecer. Ojo, capaz se alinean las estrellas y gana Midnight Bourbon. Pero lo que estoy diciendo es que Midnight Bourbon siempre se ve increíble, siempre. Y trabaja espectacular, pero siento que en carrera no lo demuestra. Annise. Okay, mi long shot pick es Keepmeinmind, el caballo que llegó segundo en el Jim Dandy. Vamos a ver otra vez el caballo que ganó el Jim Dandy Essential Quality, caballo que llegó segundo, Keepmeinmind, y el caballo que llegó tercero, ayúdame, fue Masquerade, el caballo que sale de la puesta 6. Y que hizo una buena carrera porque fue primera vez que se enfrentaba a este grupo, Masquerade. Puede mejorar Entonces, en esta carrera. Yo creo que sí, creo que él también es un caballo para seguir y mirar. Y me gusta su entrenador, Al Stall, porque él siempre entrena con mucha paciencia con sus caballos. Pero Keepmeinmind, ustedes saben que me gusta ver caballos que necesitan un poquito más tiempo para madurar. Es probable que van a mejorar poquito a poquito. Y él es un caballo que yo creo que corrió una carrera bien grande en el Kentucky Derby para llegar sexto, porque no tenía un buen trip y creo que corrió muy bien en el Jim Dandy, pero la única cosa que me da miedo es la velocidad de la carrera, como dijiste antes, Darwin. No hay mucha velocidad. Él es un caballo que viene de atrás, como él, ¿cómo se dice? Closer. De atrás. Cerrador. Cerrador, gracias, cerrador. ¿De atrás? Pero a mí, ¿sabes que me pasaba lo mismo? Porque yo decía closer y yo no sabía cómo decir closer en español. Y recuerdo que en Hípica TV, Caribe me decía, tienes que decir atropellada, atropellador. Y yo... Atropellador, wow, rematador. Tiene que haber una palabra más sencilla para decir closer. Hasta que sí, gracias. Decidí traducirlo directamente y es cerrador. Y es así, es el cerrador de la... Gracias. Esa es la respuesta que quería, porque Darwin antes me enseñó la palabra atropellador y nunca voy a recordar esto. Lo siento, pero no voy a recordar esto, pero cerrador es como bien simple, cerrar la puerta, caballo que es un cerrador. No, es un atropellador, Annise, recuérdalo, atropellador. Yo soy como que el híbrido entre ustedes dos. Aquí está uno que habla solamente español y luego, o sea, o más que todo español y aquí está más que todo inglés y yo estoy como que yo vivo mi vida en Spanglish. Yo también. Entonces hay veces que digo, mira, ¿sabes qué? No me voy a amargar. Igual que quité la palabra gringola de mi vida, porque es como blinks, o sea, apréndanselo. Blinks y gringola es mi palabra favorita, entonces no tengo problema con esa. Darwin. Algo que a mí me llama la atención es que Midnight Bourbon, sus 2 carreras que él ha ganado ha sido de punta a punta. Y después que él no ha podido correr en punta, sino que siempre ha tenido a alguien en el frente. Ahora no hay velocidad, si él puede salir en punta, puede que sea de esos caballos que cuando están solos al frente... tampoco había velocidad. Y no sí, pero en el Preakness él corrió toda la carrera segundo. ¿Me entiendes? Persiguiendo, no salió a hacer la velocidad como tal. Entonces, si él esta vez puede hacer el paso de la carrera, puede ser de esos caballos que cuando salen en punta se transforman. Bueno, yo creo que esta carrera específicamente no hay que darle mucho coco. Yo creo que Essential Quality es uno de los mejores tresañeros que hemos visto en esta generación. Creo que cuando lo veamos enfrentarse contra... no sé si me estoy equivocando, contra Knicks Go. No, Knicks. Es contra Knicks Go que se viene a enfrentar él. ¿Quién? No, Hot Rod Charlie. Sí, claro que distanciaron a Hot Rod Charlie y ganó Mandalún. Ustedes, podemos dar una pausa. ¿Sí? Darwin, ¿quieres presentar a nuestro invitado para hoy? Y podemos continuar a hablar sobre el Travers más tarde. Ok, bueno,
está con nosotros Joseph Migliore, una persona que cuando lo conocí trabajaba con el West Point Thoroughbred, pero ahora trabaja como Bloodstock para su propia marca, Mick Bloodstock. Así que, Joseph, bienvenido. Hi guys. Bienvenido, Joe. Hey, how's it I hope you going? know that my Spanish is just okay. So if that's what's required here, I don't know if we're gonna get through this whole interview, but No, You're you're good. fine. You're good. I'm There's gonna be. only- I'm the one in charge to translate everything that you say. So just keep in mind that you need to go a little bit slow. don't worry, Claudia. I'll speak nice and slow. Don't worry. Everything will be very, very easy. We always do a fun fact of the night. We call it It's Sabías Que, or Did You Know? So, Joe, tonight your Sabías Que is that blinkers in Spanish is gringolas. It's the best Spanish word that there is. It's the only one you need to know. Is way. Gringolas, not just add a little extra on the end there. Yeah. Gringolas. There you go. Now we can start the interview. You've had your Sabías Que. Thank you so much for joining us. No, thank you guys for having me. I love your guys' show and just so happy that I could hop on. Sorry I couldn't hop on last week, but happy to be here today. Okay, so first of all, thank you for being here. And I know that we are all Hope Racing fans talking about the Travers Stakes. So we were talking about essential quality. What's your favorite for this race? Do you think that it's a race made for essential quality, or do you have any outsider that you like? Look, I very much respect Essential Quality, and I think he's obviously a very deserved favorite and the horse to beat without question. I think he'll be very tough to beat. I'm going to be using him on all my wagers that I play. But for me, I'm never one that's the guy who wants to single the favorite. It's just not my style, right? It's not my style. I like to try and get a few bigger prices in the sequence. I won't use too many others, but one that I would like to use and one that I'm looking forward to using is actually Dynamic One. This is actually a horse, I'll admit it, I bet him in the Kentucky Derby as well at a very big price. Wow. Didn't go too well that day, obviously. But, then when he came back in the Curlin, I was kind of handicapping the race. And I said, well, if I liked this horse in the Kentucky Derby, how could I not like him in the Curlin? And then after how he ran in the Curlin, how can I not at least, use him with Essential Quality in the Travers? So I think those are my top two for sure. Okay. Essential Quality and Dynamic One. Okay, lo que acaba de decir Joe es básicamente que Essential Quality es un favorito que lo merece, es una carrera donde definitivamente este va a ser el caballo a vencer, tiene todo para ganar, pero a él le encanta Dynamic One. Fue justamente el caballo que él utilizó en el Kentucky Derby, y en el Kentucky Derby pagaba muchísimo, era un super outsider, por eso que dije, wow. Luego en su carrera siguiente, él lo vuelve a utilizar como single y corrió bastante bien, así que dijo, ¿por qué no utilizarlo? Así que creo que en sus apuestas, no lo va a colocar como single, lo va a acompañar con Essential Quality, Dynamic One, va a ser una de esas dos, pero definitivamente Dynamic One es el caballo que le gusta a Joe. So if Dynamic One wins this Travers, I think you are the one inviting us to the after party. It's going to be a lot. Well, hey, if everybody's going to be in Saratoga on Saturday and Dynamic One wins, we'll all go to Caroline Street together. How about that? I mean, we all have to go. Absolutely. Yeah, none of us are there, unfortunately. Are you still in Saratoga, Joe? From New York. Well, so believe it or not, I'm actually on Long Island right now. I live on Long Island near Belmont Park. But I've been driving up on the weekends this summer and just staying at friends' places and things like that. And I'm heading back up there tomorrow. So, yes, I will be in Saratoga for the Travers. So, Joe, I know that we're going to talk a little bit about, your current venture as a bloodstock agent and going out on your own after you were with West Point Thoroughbreds. But for our fans and viewers out there who maybe aren't familiar with you, can you talk a bit about how you got involved in the sport? And your father is Richard Migliore, but not all kids who grow up in the sport actually want to stay in it and work in it. So talk us through that journey. Yeah, absolutely. So, of course, as a small child,
wanted to be a jockey as well, but I ended up very, very tall. And that was never going to happen for me. So no jockey career, but I luckily enough was tall at a young age. So I knew that early on. There was no jockey for me at about age maybe 12 or 13. I was already too tall. So it was something where I knew at a young age then that I had to find other parts of the industry or parts of the sport that I would have to, try to pursue, and spend some time working, for different trainers, spend some time working for Naira, in the communications department, and eventually kind of, started to go to horse sales as well. And really, for me, when I was a teenager, I would get the most excitement, from the horse sales. And I just thought there was an electricity there that was very, intoxicating. And I also liked the challenge that a lot of what I would see the bloodstock agents going through of, trying to find the next, very talented horse, and what was the process that they went through to get there. And that, I think, captivated me the most and set me on my journey to try and become a bloodstock agent on my own. Okay, let me translate. Annie le preguntó a Joey cómo empieza su carrera dentro del hipismo, porque sí es verdad que es hijo de Richard Migliori. By the way, I love your dad. He's amazing. And he's super, Thank you, Claudia. super nice. He's amazing all the time. Y sí es verdad que no todos los hijos de hípicos se quedan dentro del negocio. Entonces, ¿cómo fue que él entró a la industria? Él desde muy pequeño quería ser jockey, pero ya a cierta edad, como 12, 13 años, había crecido bastante, se dio cuenta que no iba a poder ser jockey, así que tenía que buscar otra manera de seguir en la industria. Estuvo en la parte de comunicación trabajó con algunos entrenadores, también estuvo en la parte de comunicación para Naira, hasta que llegó a la parte de las ventas, y fue donde sentía electricidad, sentía conexión, sentía emoción, y todo el tema de cuando había un campeón, todo lo que había detrás, ¿no? Cómo habían escogido a este campeón para que llegara a ser lo que es, o el caballo campeón semental que es. Entonces ahí es donde él decide convertirse en un agente independiente, que acá se llama un bloodstock agent. Ok, ahora sí, continúan. ¿Qué fue lo más difícil para ingresar a las ventas? Okay. What was the most difficult part of getting into the sales world? I think it's getting people's respect in a way. It's getting, especially at a young age, right? Still at a young age, getting owners who have the money to buy nice horses to say, okay, I'm going to give you a chance to do this. That's definitely the hardest part. It's still the hardest part, I think, is to get people to have faith in you and to show them, hey, I know how to look at a horse and what parts of a horse I need to know, or basically that I have the eye, to be able to do it. And I'm very lucky that I have some guys that have already given me that shot, but it's always going to be a challenge going forward. And now that I'm getting to buy some horses, they better go run really fast. Bueno, la parte más difícil de entrar a las ventas es específicamente que ganarse el respeto de las personas, ¿no? Sobre todo de los dueños, que confíen en que tú tienes el ojo y sabes dónde está el caballo ganador, y que te confíen sobre todo las cantidades de dinero necesarias para ir a una venta. Gracias a Dios a él le ha ido bastante bien, y que bueno, que en los caballos que ha invertido ahora está esperando que corran bastante duro. And I agree with you, not only in the sales part, but I think any young person that wants to come in, they need to gain the respect that they know about the whole industry and horse, and mostly women. I think that for us, that's the most difficult part. It's like, okay, I'm not just a pretty face. I'm not just here to put a hat and a dress. And the heels is, we love this sport, we love the animals, and we really want to, aportar, like bring more value to the industry. Sure. I don't know if I say it correctly, pero creo que lo que estaba diciendo es que para entrar a esta industria no es nada más en la parte de las ventas, sino que, por ejemplo, nosotros jóvenes siempre ganarnos el respeto, saber que
mostrar que sí queremos ayudar a la industria y también las mujeres, ¿no? Que no nada más estamos acá para poner un vestido bonito, sino que sí sabemos de lo que estamos hablando. So, I think I sum it up. No, absolutely. And I for me, especially, I mean, I look at the bloodstock industry, and you know, there's several women that are having great success, and it's tremendous to see. And women that I look up to, and some of the successes that they've already had, like a Liz Crow or a Lauren Carlisle or a Marette Farrell, and looking at them and seeing how established and successful they are, and trying to, you know, you take notes at a sale, right, on each horse, and you know, kind of looking back, I like to look at the results and see who bought which horse and the notes that I had, and a lot of the times that, you know, the women that purchase, the women I just mentioned, a lot of their purchases I always have very positive notes on. So those are three women in the bloodstock industry that I certainly look up to quite a bit. Claudia, ¿escuchaste eso? Lo que yo estaba diciendo fue que hay muchas mujeres que son como mentors para él, personas que él mira a ellas y que están haciendo un muy bien trabajo, porque como cuando eres mujer en esta industria puede tomar un poquito tiempo para ganar esta confianza y tienes que trabajar muy duro, pero hay ejemplos en mujeres como Marette Farrell, Lauren Carlisle, dijiste, Liz Crow también, pero hay muchas que están haciendo un buen trabajo en el mundo de bloodstock. So, Joe, you were very active recently at the Fasig-Tipton New York bred sale, and I think you were, the top buyer for the sale. So what is it about the New York bred market that is so appealing to you? Yeah, no, I was the leading buyer the first night. It was very close for the sale. I think Jacob West beat me by about 20. Gotcha. Yeah, but we'll go with leading buyer. That's yeah. No, so the New York bred market, I mean, it's just, for me, especially, look, I'm a you know, New York bred myself, right? Always, you know, born and raised in New York, and come up on New York racing, and always been a big supporter of the program. They have such incredible purses for New York breds. There's such incredible incentives for the breeders, you know, in terms of the breeders awards that you can get, you know, when, you know, the horseshoe bred goes out and does something successful. You know, and on top of that, the majority of my clientele right now, my owners are New York guys. They're New York based owners or New York tri-state area guys. And they all want New York breds also. So it really kind of created this perfect storm of you know, being able to put some of my owners together in partnership, or some of them just buying a horse for them individually. And, you know, look, before the sale, if you would have told me I was going to buy 3 horses, I would have said, that's great. I'm thrilled. And then to buy 7 was beyond all expectation. It was just incredible. ¿Traduces tú, Annise, o yo? No, tú, Claudia. Bueno, Joe fue uno de los líderes de venta en esta subasta de Fasig-Tipton en Nueva York. Obviamente son nacidos y criados acá es en la Florida, allá en Nueva York. Entonces Annise le estaba preguntando cuál era el intensivo. Dice, por supuesto, él mismo nació y se crió en Nueva York, le encanta este tipo de caballos nacidos y criados en Nueva York. Además, el sistema tiene incentivos para los criadores y para en las carreras esos caballos, así que cree que todo en conjunto hace una excelente manera de que él pueda ser uno de los líderes y que crea tanto en los New York bred. I don't know if you were the one who bought the son of Paula Quinn. No, that was not me. That was the select sale. I mean, no, maybe next year. Yeah. No, that one was impressive because. Oh, absolutely, yeah. It's a very impressive physical and a horse that I think everybody wanted that horse, so that's why I couldn't get him. And the filly, Paula Quinn, it was trained by a Venezuelan trainer, and the owners were also Venezuelan. So I think that
when I was watching it, I was really, really impressed because at that time was the horse with with the highest prices, right? Oh yeah, that was the sales topper of between the two sales, Okay. and I think it was like 2.6 million or some very large number. And look, Paola Queen, she won the test in Saratoga, so she was a Grade 1 winner. And then obviously the most popular and the most commercial stallion right now is Into Mischief, Yes, Into and Mischief. anything Into Mischief seems to sell big these days. So I know. when you combine the very nice mare with the best stallion, you get a sales topper. Estábamos hablando ahorita sobre el hijo de Paola Queen. Paola Queen, recuerden que fue también entrenada por entrenadores y dueños venezolanos y ganó el test justamente en Saratoga. Fue el primer grado 1 de Gustavo Delgado, si no me equivoco, Darwin, corrígeme, acá en Estados Unidos. Así que bueno, creo que todos los venezolanos estuvimos al tanto estuvimos muy pendientes de ese potro en Into Mischief, que como dice Joe, es uno de los ahorita padrillos más populares o más comerciales a la hora de venderse. Las dos cosas, yo creo, más popular y más comercial también. Sí, exacto. That's how you get the big money, yeah. Pero yo, ¿qué es cuando vas a comprar un caballo, cuál es la función primordial a la hora de decidirte por ese caballo? ¿Te fijas en el pedigrí? ¿Te fijas en la conformación física del ejemplar? ¿Qué es lo que más te inspira a la hora de comprar un caballo? So when you're going to buy a horse, Joe, what is the main thing that will inspire you or get you to buy that horse? Is it pedigree? Is it mostly based on conformation? What does your decision-making process look like? And now I'm going to write it down because I'll give you the formula right now, Claudia. Here's the formula. No. Look, the beauty of the sales and part of, I think also, to the original question, what drew me to them is that it's subjective, right? It's not, there's no, set thing. If the horse has this, they're going to win a Grade 1. No, you don't know, right? So it's, for me, everybody has their own taste and their own style, right? And I think I'm still developing mine a little bit, but, at this point in time in my career, for me, I've and it was different when I was working for West Point Thoroughbreds, right? With West Point, there's a much bigger budget, right? They were able to buy more expensive horses. So that was more, you need the pedigree, you need all the pieces, right? You need the pedigree, the physical, the conformation, what kind of athleticism does the horse have? And then certain owners also look for or ask you to find certain things. For me right now, I think the biggest thing for me is the physical of the racehorse, right? Just what I see physically from the horse. I almost don't even want to, and I've been trying to do this more, I don't even want to look at the pedigree at first. Wow. Because I'm trying to find an athlete, right? I'm trying to find the best and the strongest, physical that I can find, whether it's a colt or a filly. And let's start there, right? Let's start with the best physical. And then, if it has a big pedigree, the problem for me is that it's going to cost more, right? Mm-hmm. It's, pedigree costs often. So sometimes if I really like a physical, I almost hope they have no pedigree because then I might be able to afford them, right? So that's kind of where I'm at right now, at least. My dad does the same thing. I know. Every time that I'm watching him like studying the books, it's always like for example, Into Mischief. Delete. No, can't have it. Because, like, they're gonna go out of my budget. Pero lo que estaba explicando yo, que me parece una pregunta interesantísima, Darwin se la hizo sobre qué era lo que él más se fijaba a la hora de comprar un caballo, y él responde que lo bonito de las ventas es que es subjetivo. Nunca va a ser objetivo. Cada uno tiene su propio gusto. Entonces, ahora en estos momentos él todavía está intentando descifrar, ¿no?, cuál sería su fórmula mágica, pero en estos momentos sería el físico y tratar de no mirar tanto el pedigrí, porque cuando hay un pedigrí muy bueno, obviamente se sale de presupuesto. Entonces, cuando él trabajaba en West Point, podía decir este pedigrí con este físico y colocar todo en la fórmula porque había muchísimo más presupuesto. Ahora trabajando como independiente, pues tiene que buscar qué es lo más importante. Él dice que le está buscando atletas de carrera, entonces busca un físico
y luego va a ver el pedigrí. A veces cuando le gusta muchísimo un físico, dice, ojalá no tenga un pedigrí muy alto porque se va a salir de mi presupuesto. Y yo le estaba comentando a él que el pronosticador del chinchorro, mi padre, hace casi lo mismo. Él cuando está estudiando las carreras, saca las ventas o los libros. Por ejemplo, cuando es un pedigrí muy, muy famoso como Into Mischief, trata de prácticamente como que sacarlo. Into Mischief, Tapping, On como que delete. Throw those out. Joe, so we're all young, passionate about the thoroughbred industry, and there's something that's so special about it that we all love, and we all maybe love it for different reasons. But when you're trying to, maybe be an ambassador for the industry and get other young people involved, what do you tell them, or what do you want them to experience to get them hooked on the sport? That's a great question. Look, I've encountered so many other, friends and people that ask a similar question. How can I break into the industry? And the number one thing right off the bat is if you're going to work in racing, if you're going to work with horses, you have to work hard. You have to work harder than your average person in your average industry, because our industry is extremely demanding. The mornings are very early. The amount of work is very difficult, and you need a lot of patience. You really do, because it's not going to happen overnight. There's horsemen that have been doing this their whole lives. There are people that have been working at the track their whole lives. They're not just going to see you show up in a day and expect, and if you expect to be handed the world, they're not going to look upon you favorably, right? You're not going to have a good impression then. So number one is hard work. And the second thing I would tell people to do is that after you get some experience, whether it's with horses or at the racetrack, whatever avenue you want to go, to travel. I think you need to travel. And I think, Annise, you know this better than anyone. You need to see racing in all parts of the world and different countries, and in countries where they speak different languages. You need to go everywhere and get a little bit of perspective on how other places do it, because every place does it a little bit different. We're all doing the same thing, but it's all a little bit different in each place. And there's a lot of things you can learn. I mean, for myself, I went to Ireland, I went to Australia. I maybe should have traveled even more places than that, right? I've been to Newmarket, a few other places. So you need to work very hard, and you need to expose yourself to as many places and people as you can, and then you'll start to have success. And it's never too late to start traveling either. No, but I remember we asked Christophe Clement that what was the biggest difference between racing in France and in the US, and he answered that exactly is basically when the first horse passed past the finish line. Past the finish line. When the first horse that passes the finish line is the winner. And I remember Every that country. so much about that answer. But I mean, you're completely right. Él dijo que para las nuevas generaciones que quieran entrar a trabajar, indiferentemente del país que sea, en las carreras de caballo, número uno, es trabajar muy, muy duro. Es una industria sacrificada, es una industria donde hay que levantarse muy temprano en la mañana, no hay fines de semana, porque los fines de semana tienes que estar en el hipódromo trabajando, y que nada pasa así de la noche a la mañana, que hay que tener mucha paciencia y hacer las cosas bien, para ganarte el respeto de las personas que tienes, por supuesto, alrededor, y paciencia, hacerlo bien hasta que las estrellas se alineen, porque si algo estamos de acuerdo en las carreras de caballo es que nunca el mejor caballo con el mejor entrenador, con el mejor jockey en la mejor distancia ganan. El día que pase eso, ya las carreras no existen. O sea, siempre hay inconvenientes que pasan, y yo creo que por eso es que hay que trabajar tan duro, porque todos queremos ganar, independientemente de la industria donde estés. Si estás atrás en el backside o enfrente de una cámara o viajando, tienes que tener paciencia hasta que se te dé. Y la tercera cosa, por supuesto, viajar y conocer en diferentes países cómo se manejan el tema de las carreras de caballo. Con él, por ejemplo, ha ido a Australia, a Irlanda, a Europa. Las carreras de caballo, aunque básicamente es lo mismo, hay muchos detalles que son diferentes. También, por ejemplo, las carreras en Latinoamérica, nosotros que conocemos las carreras en Venezuela o el clásico del Caribe, por ejemplo, la cuenca del Caribe, que cada uno tiene como que su
sus países diferentes. Entonces, que viajes y puedas ver la diferencia en las carreras de caballo acá y en otros países para que puedas, cuando entres a trabajar, ¿no? Saber un poquito más. Y creo que Annise es la que más ha viajado de todos nosotros. Sí. No, Yo viajar sé. es... Que di lo que vas a decir, Ani, disculpa. No, es que, yeah, I think that the more involved you get in the industry as well, the more opportunities there can be to travel. There's kind of 2 points along the way. It's like when you're young and before you're in a really established career, you have this ability to up and move yourself around very easily. And then you kind of go through this period of needing to establish yourself in one place for a while. And eventually those opportunities present themselves again through your job to be able to up and travel to many different countries. Like I know Claudia and Darwin and I would all have, hopes of maybe traveling and covering the Clásico del Caribe or covering racing in some of the Latin American countries. But travel is such a amazing door that is opened through the thoroughbred industry because it is so active in so many different countries. Absolutely. I mean, like I said, I think every country, we're all doing the same thing, but everybody's doing it a little bit different. And if you can pick up something that they're doing in another place that they're not doing here, it could give you an edge, right? You could learn something that people here don't quite know. Exactly. Lo que está diciendo Joe es que cada país hace cosas un poquito diferentes, pero siempre hay cosas que puedes aprender. Puedes mirar esas diferencias y ver, hay cosas que puedo llevar a mi país y puedo hacer eso como este país. Y puede darte un edge. Y yo creo que hemos perdido a Claudia. Ya debe estar por venir. Ahora, Joe. Perdimos también a Joe. Estamos perdiendo todo. Aquí estás. Joe, one question. Bueno, Annise, tú haces la pregunta. Cuando compras un caballo, o sea, cada propietario que tú tienes para comprar caballos, ellos escogen un caballo en sí. ¿Qué sucede si ambos quieren el mismo caballo? Ambos propietarios que tú manejas. Ambos dueños. Oh, okay. Yo entiendo. So if you have two owners that you're buying for and they both really like the same horse, how do you handle that situation? Oh, so that's a difficult one at times. I'm very lucky that happened a few times at this past New York bred sale. And, I think what I was able to do was, kind of able to introduce the owners to each other, suggest the idea of, teaming up together on a horse. Maybe one guy will take half, the other guy will take half, or in some instances, maybe one guy wants majority, or maybe the other guy, is okay with taking a smaller share in the horse. So I think the first thing you do is maybe try to team them up, right? But if you can't do that, then I think you kind of have to put it to them as, okay, well, how far are you each willing to go on this type of horse? And if one guy says, I'm willing to go to a higher dollar amount than the other guy, then you simply have to put it to the other guys, listen, he's willing to go further on this horse. And, maybe you can team up with him, but if you're not interested in teaming up, then, he has maybe a little bit bigger budget than you, but it's not always that easy at the same time. It's sometimes a little bit more difficult than that. Bueno, primero que nada, discúlpeme porque me tuve que desaparecer. O sea, cada vez que hay un invitado, a mi Wi-Fi le pasa de todo. Me tuve que cambiar ahora al teléfono, así que ahora estamos mejor. Lo que preguntó Darwin fue que cómo hacía cuando dos dueños querían el mismo caballo. Y él dijo que no siempre es fácil, pero que él trata de manejar la situación de... capaz que se conozcan los dos dueños que quieren a este caballo y decirles para asociarse, capaz agarrar 50% y 50% del caballo y así ir juntos, pero si hay uno de los dueños que tiene más presupuesto, decirle si no quieren hacer una sociedad, si uno de los dueños quiere ir tiene un presupuesto más grande, decirle, mira, uno de ellos tiene el presupuesto más grande, así que me iría con este. Pero dice que no es una situación fácil, no es así como se oye fácil, como que, hey, vamos a team up y así y ya.
obviamente es un poco más complicado que esto, pero bueno, creo que es una situación que le pasa no nada más a los agentes independientes, sino también a los mismos entrenadores cuando tienen 2 o más caballos en la misma carrera. I think that situation is same as hard when a trainer has 2 or more horses in a big race. I can imagine, for example, I don't know, Chad Brown, that sometimes has in these big stakes, big turf stakes, 4 horses in the same race. Like I cannot imagine all the owners asking like, okay, my horse is gonna go in the lead or my horse is gonna go in the back. How are you gonna? I want this jockey, no, I want that jockey. So I think it's a really tricky situation and hard to manage. No, estoy diciendo que es bastante difícil también cuando un entrenador tiene más de un caballo en una carrera. I'm sure it's probably more difficult for the trainers, I would say, than it is for me at a sale. I mean, at least for me at a sale, a lot of these sales, they have a bar, so you can kind of bring both guys to the bar, maybe buy them a few drinks, and then get them to know each other a little bit, and then hey, by the end of it, hopefully we're going for the horse together instead of separately. But no, for the trainers, it must be much more difficult than it is for me at a horse sale. Él dice que para los entrenadores seguro es muchísimo más difícil, pero que en todas estas subastas hay bar, entonces él puede llevar a los jockeys, a los dueños a conversar, y entonces así hacen, si al final de la noche se han tomado bastantes tragos, probablemente acepten comprar el caballo. Joe, thank you so much for being on with us tonight. You've been totally awesome, and you are always a guest on La Trifecta. Whenever you want to come back, you're part of the La Trifecta fam now, so you're welcome to join us anytime. Yeah, thank you so much. I'm sorry about my Wi-Fi. I was selling it. Every time that's the 3 of us alone, nothing happened. But every time that we have a guest, my Wi-Fi gets crazy. It's like I want to party, so I'm so sorry. I need to change to my cell phone right now. But thank you so much for being here, for taking the time to answer this question. It's really interesting for us to learn more about the sales and not just, about what happened on the track. So thank you so much for being in La Trifecta. No, thank you guys so much for having me. It's been a lot of fun. And maybe the next time I have a horse that needs a set of blinkers, I can tell them that they need their gringo loss, right? So. Yeah, you remembered. Okay. And if Dynamic One wins the Travers, you have to party for the 3 of us since we're not there. We like to party dancing reggaeton hasta abajo. So yeah. Maybe I can do that too. Who knows? Thank you, Joe. Thank you, Joe. Thank you very much, guys. Bueno. Los estoy viendo así de chiquiticos porque estoy con el teléfono, pero bueno, mi Wi-Fi quiso hoy joder. Esa es la palabra, joder. Claudia, pero está bien, te lo vamos a perdonar, no hay problema. Claudia, bueno, ya casi estamos en el final del programa. Letrusca gana, Gamín gana, ¿qué piensan ustedes? Letrusca contra Swiss Skydiver. Letrusca, 10 out of 10. 10 por 10. Letrusca gana. Yo soy Letrusca fan all the way, no me importa. O sea, siempre que luego de su victoria contra Chamorita, estoy en lapsus mentales, fue Mono Girl, ¿verdad? Sí. Luego de esa victoria, mira, a mí no me importó que le pusieran más peso, que le pusieran peso de handicap, que no fuese su distancia, no me importó nada. Esta yegua cada vez demuestra que tiene más calidad, ni siquiera había tenido, en mi opinión, y esto lo respetamos demasiado del entrenador Fausto Gutiérrez, que obviamente es una estrella, yo dije, wow, está corriendo muy cercana a la última vez que corrió. Yo también pensé lo mismo. E igual manera, aunque yo soy piqui con eso, como no tiene ni idea. Si yo veo que un caballo no ha descansado lo suficiente y no sé qué, yo, no me parece. E igual la vi. Dije, no puede perder. Me encanta. Soy fan de Letrusca. Yo también. Letrusca. Yo soy fan de las dos, de Letrusca y de Swiss Skydiver. No puedo decir que de Swiss Skydiver tampoco. Yo esta carrera no voy a decir nada porque pero las dos me parece. Yo también soy fan de Swiss Skydiver, yo lo he dicho antes, solo que ahora estoy como handicapper. Digo, me parece que Letrusca tiene demasiado corazón y hasta
en las situaciones donde digo, se puede caer por las libras o se puede caer por el tiempo que lleva sin correr, igual la coloco como primera selección y vuelve a responder. Pero yo no le quito ningún tipo de mérito a su Skydiver, me parece que es una yegua y ustedes lo saben, o sea, lloré cuando ganó el Preakness. Y viene de perder ahorita el Whitney contra los machos. Vamos a ver cómo se enfrenta ahora a Letrusca. Una carrera que de seguro va a ser bien bonita. Pero Darwin, te voy a decir Parece algo. Gamín. Pero Darwin, te tengo que decir algo. Letrusca siento que corrió la semana pasada. No, ya creo que no, Letrusca no. Su Gamín, la que te gusta su a ti. Skydiver. Sí, su Skydiver más o Siento menos. que corrió Otro la semana caballo. pasada, siento que es muy poquito el tiempo que le están dando. Pero sí, recuerda que su Skydiver también estuvo como en una cuarentena. Me imagino que esta muy carrera, el Whitney, lo tomaron como un trabajo y ya a tono para esta carrera, me pienso yo. Pero sí, tiene muy poco tiempo que corrió el Whitney y ya está corriendo esta carrera contra Letrusca. Ahora, Gamín. Pero también puede ser que ellos pensaron que ella no gastó mucho en el Whitney. Entonces están corriendo otra vez. Pero quiero decir que otro caballo que me gusta es Harvey's Little Goyle en esta carrera, entrenado por Bill Mott, cambiando del pasto a la pista de arena. Me gusta ese cambio, me gusta Bill Mott. Yo creo que él es un mastermind de entrenar caballos. Entonces voy a tener ella en mis tickets también. Ok, ahora la carrera de Gamín. Déjame ver, porque no tengo otro pick en esa carrera, pero Gamín, no me gusta Gamín. ¿No te gusta? No. Pero tú porque te gustan siempre los lanchas, Annise. Yo sé que tú estás buscando un caballo que pague mucho dinero. Siempre he gustado Wisconsin. Y me gusta que ella tiene la monta de Irad Ortiz. Pero creo que ella es una yegua a ti ahora te dicen Claudia Elena, Annise. ¿Qué? Oh, no. Oh, no, pero sí, creo que ella tiene mucho talento y puede, no sé si ella puede, ¿cómo puedo decir? Sí, Gamín es casi un freak, pero yo creo que Wisconsin tiene corazón. ¿El qué? Gamín, yo creo que, un freak es como corre lights out, tiene muchísimo talento, pero creo que Wisconsin tiene muchísimo corazón y yo prefiero un caballo con corazón si hay una pelea en el stretch. Wow. Fuertes declaraciones. Ok. Yo de verdad pienso que, honestamente, lo que viene demostrando Gamín es algo impresionante. Los tiempos en los que ha ganado, 1.21, 1.14, parece que ella de verdad tiene mucho potencial. Sin embargo, ustedes saben que yo siempre digo sin embargo, la yegua sí viene de ganar muy bien en Gostring Park, también en 1.21. Y creo que, no sé si alguien aquí de las que corren puede salir a pelear a Gamín, pero esta yegua sí atropella muy fuerte. Y bueno, pienso que de haber una sorpresa sería sí, pero se ve muy grande Gamín. Estoy de acuerdo con eso, pero todavía no quiero que ella gane. ¿No quieres? No, ella va a otra. Ella no va a Gamín. Una pregunta, es que no tengo, yo no tengo ahorita porque me cambié mi iPad no quiere abrir y estoy en el teléfono, no puedo abrir el programa. Nada más quiero ver quién está presentando a Gamín. Bob Buffer. Bob Buffer. Claro. Ok. Ahora sí puede correr caballos en Naira. Ahora todo tiene sentido, Annise. Sí, Ani sus comentarios picantes. No, mentira. ¿Quién presentó? No estaba intentando de ser picante. Es solo que no me gusta. I know what you mean. Mi pregunta, acuérdense que no tengo el Delivery Informe acá. ¿Quién presentó a Gamín antes de Buffer?
Baffert. No, siempre lo he presentado Buffer. Sí, siempre ha sido Pero Baffert. corrió, Nunca pero su cambió. última carrera, ¿en qué hipódromo fue entonces? ¿En Del En Mar? en los Alamitos. En los Alamitos, ok, ya, entiendo. Ella nunca ha cambiado entonces de No. establo. No. Life is Good, ¿quién va con Pletcher? Life Sí. is Good. Life is Good sí va con Pletcher. West Coast is Este going to persona take over. West Coast va a, ¿cómo puedo decir take over en español? Como Va a atropellar, a llevarse. Como que los va a superar. atropellar, va a superar. A los de la Naira. Yo tengo un fan. Gracias, Ali. No, pero uno no. Aquí yo veo después que hay otro que dice I love Annise y yo veo que hay muchos fans de Annise. Había un comentario más temprano cuando tuvimos Joe y era alguien diciendo que Claudia, debes dejarme a traducir todo para que yo aprenda. Pero yo siempre te pregunto, Annise, tú Y o yo. Annise dice, no, y siempre que le preguntas, No, Annise dice, tú, Claudia. Yo siempre estoy súper impresionada. La pregunta que hace Darwin de 2 líneas. Y luego cuando dice no, Claudia, dale tú. Y yo empiezo, entonces tengo que escribir lo que están diciendo. Sí, porque es diferente cuando estás traduciendo a tu idioma. Porque si yo estaba traduciendo de español a inglés, yo podía incluir más detalles. Es verdad, y es verdad. yo siempre estoy muy, muy impresionada porque tú, Claudia, siempre recuerdas detalles muy pequeños de las cosas que las personas dicen, especialmente cuando están hablando como para 5 minutos y después tienes que traducir todo. Recuerdes a todo. Ay, estoy gracias. muy impresionada. Ha sido un trabajo de a poquito porque, bueno, la mayoría de los entrenadores no hablan. Los jockeys sí, pero la mayoría de los entrenadores no hablan en español, entonces creo que me ha tocado cuando estás preguntando así con el micrófono y ellos responden, empezar que Isaac, mi camarógrafo, siempre dice, es que pareciera que tuvieses como que una máquina y sale el recibo así por atrás, tipo de todo lo que están diciendo, porque lo repito todo al mismo tiempo. Bueno, al principio no, ha sido años, los 3-4 años que tengo trabajando acá, de práctica. No ha sido fácil, desde el principio no era así que bueno. Bueno, quiero decirle a todo el público que el sábado, todos los que están conectados viendo hoy la Trifecta, día sábado, vamos a tener las carreras de la Win and Jorin, el Pat O'Brien en Del Mar, y vamos a estar con la carrera en vivo. Usted va a poder disfrutar en vivo de las carreras, así que están todos invitados sábado 28 de agosto a partir de las 8:30. Sí, vamos a empezar el show alrededor de las 8:30, algo así, pero la carrera sale a las 9:35. 9:35 es el post time, pero vamos a empezar el show acerca de las 8:30. Perfecto. Bueno, estaremos en vivo y directo. No se lo pierdan sábado. Y bueno, esto creo que ha sido todo por la noche de hoy. Bye.